Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro taller, nuestro webinar sobre este librito Más allá de las bancas. Me gusta mucho que usted puede asistir con nosotros esta tarde. Y durante la sesión que vamos a tener, vamos a continuar nuestra reflexión en lo que quiere decir ser discípulo misionero y cómo podemos conectar la presencia de los católicos en la misa, en la parroquia, con la idea de ser discípulos misioneros. Y hemos visto en otro taller que hemos tenido que las dimensiones de evangelización de ser discípulos está ya presente en la parroquia por las dimensiones de oración, por las actividades de misión, de servicio y otra cosa que tenemos en la parroquia. Pero muchas veces no pensamos, por ejemplo, en la misa, particularmente de la vista, de discipulado, de conversión, de seguir a Cristo. Más hacemos las ceremonias, pero no pensamos que estamos envueltos personalmente en discipulado, en seguir a Cristo. So, en este taller vamos a continuar esta reflexión y más la idea de cuál es discipulado, el cómo, el qué y el por qué que seamos misioneros. Y vamos a hacer una grabación y todos que han inscribido, se han inscrito, vamos a recibir estas grabaciones. Y por eso, la segunda parte es más allá de las bancas. Unidad 5, ¿cómo podemos explorar los signos de los tiempos hoy? ¿Cuáles son algunos de los contextos más amplios que efectúan la evangelización y la vida de la iglesia hoy? So, hay que recordar que durante la historia de la iglesia hay muchos contextos diferentes y estos contextos diferentes quiere que efectuar el manera de evangelizar. Por ejemplo, durante los tiempos de los romanos, los tiempos de los monjos que empezó en siglo II y medio. Es tiempo de los emperadores, empezando con Constantino, pero después de muchos emperadores en el oeste y parte este. Tiempos de monasterios durante los años oscuros, los Dark Ages. Tiempo de la Reformación y cómo quiere decir misión en un tiempo cuando la iglesia se rompió. Tiempos de la revolución industrial, los cambios tremendos que empezó en 700 años y durante los tiempos de inmigración. En cada dimensión es otra manera de pensar en misión. Este es también verdad en las situaciones que nos enfrentamos hoy. Hay situaciones particularmente en los Estados Unidos. Inicialmente, el crecimiento de los soberbios. Now, tal vez no pensamos que afectúa a los latinos directamente, pero ya el progreso de la gente en este país es vivir en las ciudades y cuando tiene bastante dinero, mudarse en los suburbios. Y en los Estados Unidos se han vuelto suburbano y urbano de una manera nueva, causando una interrupción masiva de nuestra experiencia de parroquia y iglesia. Es una cosa
tener con mi grupo étnico en la ciudad, en el vecindario donde todos saben y está enfocado en una iglesia. Y es otra cosa vivir en los suburbios, cuando la gente está dispersa y muchos no conocen otros, hasta sus vecinos. Y la actitud es bien diferente, porque cuando tenemos los suburbios, tenemos una cultura de elección. Los patrones de fe modernos que apoyan una cultura de elección interrumpen los patrones religiosos tradicionales, incluso los sacramentos. Y podemos saber cuando venimos a este país, más o menos buscamos gente como nosotros y formamos un vecindario, formamos una iglesia y hay métodos, hay procesos que usamos con los niños. Pero después de mudarnos afuera de la ciudad, lo que es distinto de mi comunidad es más oscuro. Yo quiero parecerme como los demás y por eso cómo criar los niños está bastante diferente. Nuevos modelos de crecimiento. Los nuevos modelos de crecimiento han reemplazado a los anteriores, lo que lleva a diferentes formas de relaciones con la fe y la iglesia. Y eso quiere decir, cuando yo fui joven, yo quería ser como mis padres y mis abuelos. Para madurarme, quiere decir, yo estoy parecido a mi familia, a mi comunidad. Pero después de año 1950 o 60, es algo diferente. Yo no quiero ser como mis padres. Yo quiero ser mi propia identidad. Yo quiero formar mi propia identidad. Por eso hay una rebelión contra los padres, especialmente contra unas tradiciones de los padres. Ellos no quieren hablar español más, ellos no quieren visitar con la familia, ellos no quieren comer como antes, ellos quieren ser como los americanos. Y patrones cambiantes de relación y compromiso. Los cambios en la vida moderna han afectado profundamente los patrones de relación y compromiso. Como resultado, las personas se prestan a una gran experimentación personal y sexual que a su vez afecta la identidad religiosa. Yo no estoy madurándome no hasta año 20, más año 30, más año 30 y más. Y por eso la gente se madura más y más tarde en la vida. Hay cambios en la estructura de la familia, cambios en mi idea de educación, cambios en mi idea de carrera y otra cosa. Y por eso es una realidad completamente diferente. So, estamos aquí en situaciones bastante diferentes. Yo digo en página 43, esto crea un enorme campo misionero para los católicos hoy. No necesitamos ser misioneros en Zimbabue o Beijing. Necesitamos ser misioneros en nuestros propios hogares, vecindarios, comunidades parroquiales. Porque cada católico ausente de la misa es alguien que se muere de hambre por el contacto concreto que Dios nos ha dado en Jesucristo. Están alejados del don más precioso que Dios le ha dado a la humanidad. Y sin contacto con Cristo, ¿cómo puede uno abrirse camino a través de las decisiones cruciales de la vida? ¿Cómo se preserva la integridad personal o los valores profundos? La respuesta es, no es fácil.
So, si está una situación diferente, ¿qué debemos hacer? Y ahora, esta unidad 6, ¿cuál es nuestro mensaje para el mundo hoy? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cuál es la qué de evangelización? Y aquí es una palabra bastante importante para nosotros, una palabra kerygma, que es una palabra griega que viene de la idea de trompeta anciana. Cuando había un mensaje importante, los mensajeros siguieron del emperador y cuando entra en una ciudad o un pueblo, ellos tocan su trompeta y hacen una proclamación. Por eso, el kerygma es el mensaje esencial que tiene información importante, el mensaje de salvación. Y Papa Francisco, en La Alegría del Evangelio, dice, en la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. So aquí es el mensaje en cumbre que el Padre quiere usar para abrir el mensaje. ¿Cuál es mi kerygma? Mi kerygma es la presencia de Jesús en mi vida, que está salvándome, iluminándome y liberándome. Él dice que primeramente es el amor, el sentido de amor de Dios. Y la experiencia de amor, cuando los discípulos están involucrados en servicio a los demás, también una experiencia de amor divino. De hecho, el amor que mostramos a los pobres, a los sufrimientos, nos da una poderosa metáfora para comenzar a ver el amor de Dios. Porque nuestro amor, por más fuerte que parezca, parece solamente una sombra en comparación con el amor de Dios. Y segundo, sin embargo, además de estas experiencias de amor divino que vienen con la experiencia diaria, casi todos los creyentes también tienen experiencias excepcionales de la presencia y el amor de Dios. So, hay dos dimensiones. Uno, la experiencia de amor que yo tengo de Dios, de Jesús, del Espíritu, y también cómo yo manifiesto este amor en mis acciones a los demás. Y los dos trabajan juntos. Lo más que yo puedo amar a los demás, lo más yo puedo sentirme el amor de Dios. Lo más que yo puedo sentir el amor de Dios, lo más que yo quiero amar a los demás. Jesús dio su vida para salvarte. So, mi experiencia de ser amado por Dios, segundamente mi experiencia de ser salvado por Dios. Sin embargo, todos tenemos momentos en los que nos damos cuenta de que los avances modernos han cubierto sobre todo el verdadero estado de la existencia humana. Tenemos momentos de miedo, temor, vergüenza que nos han llegado al corazón. So, afuera de todos avances modernos en la vida, salud, tecnología, lo que sea, todavía adentro de mí son mis miedos, mis temores, mis vergüenzas que están adentro de mí. La experiencia humana está obsesionada con un sentimiento de falla fundamental e insuficiente, de haber fallado de una manera fundamental que no se puede corregir. Esta sensación de inadecuación y fracaso ciertamente conduce una gran parte
de comportamiento humano hacia patrones de adicciones, depresión, rabia o orgullo. Adentro de nosotros, a pesar de cualquier modernidad que tenemos, de cualquier cosa de la vida moderna, es una tristeza, es un sentido de pecado, es un sentido de ser aliente de Dios. Y esta alienación necesita salvación, y eso es lo que Jesús da en su muerte y por manifestar manifestar el Espíritu presente. La resurrección es central de nuestra experiencia como cristianos. Cuando Jesús se levanta, le da a la humanidad una oportunidad de trascender de una vez por todas las limitaciones de la muerte y el pecado. Él nos salva entregándose a lo que es más corruptible en nosotros y luego más lleva más allá de la totalidad y la misericordia para lo que soñamos. En uno otro nivel, cada creyente ha reconocido esta salvación en su vida. Mis dificultades en la vida, mis faltas y otra cosa, están en la muerte de Cristo. Pero en su resurrección, Él nos da la señal y el poder de trascender nuestros pecados, de nuestras debilidades, para que podamos experimentar la salvación. Y se efectúa en mi vida por el don del Espíritu Santo. Él está vivo a tu lado cada día para iluminarte, fortalecerte, liberarte, palabras de Papa Francisco. Él envió el Espíritu Santo hacia nosotros. El efecto del amor de Dios a través de Jesucristo es la transformación de nuestras vidas a través de la percepción y las virtudes que a su vez nos liberan de los miedos y mezquindad. De otra manera define nuestra existencia, la presencia del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, especialmente en las virtudes de fe, esperanza y caridad. Está la victoria en mí, la victoria de mis pecados, de mi debilidad, de mi ser fallado. La victoria de Dios está presente cuando yo crezco como un discípulo. Piensen por un momento en sus propias palabras. ¿Cómo puedo hablar de la realidad del amor, salvación y transformación en mis palabras, mis propias palabras? ¿Cómo yo puedo explicar a otro cuál es la salvación que he experimentado en mi vida? ¿Cuál es el carisma que yo he aceptado, he realizado en mi propia vida? Y unidad 7, el porqué de la evangelización. Porque deberíamos llegar a invitar a otros. ¿Cuál es nuestra motivación? El reino de Dios. Jesús vino para inaugurar el reino de Dios. El reino de Dios quiere decir la plenitud de vida y amor. Jesús anunció el reino. Él dio señales de su presencia. Él testificó y Él murió para que este reino empezara en nuestras vidas. Jesús resucitó para darnos el Espíritu Santo y formar un pueblo redimido, formar una iglesia. Esta iglesia es el sacramento del mundo, la señal de la promesa de nuestra humanidad transformada por la gracia de Dios. Por su comunidad, la iglesia, por la escritura, los sacramentos, predicación, enseñanza, por la visión moral,
la inclusividad. La iglesia es la manera por la cual el reino puede crecer en nuestra experiencia humana. Porque yo quiero comunicar mi fe a los demás para que ellos puedan experimentar el reino de Dios por la iglesia, por su participación en la vida de la iglesia. Somos católicos porque pertenecemos a la línea interrumpida de la familia de Jesús, en la que han sido bautizados en el reino. Como miembros de la Iglesia de Cristo, estamos la vanguardia de traer el reino. Ninguna iglesia refleje el alcance y la visión del reino, su deseo, aún incompleto, de incluir, su capacidad para unirse, su esfuerzo por la fidelidad y la santidad, su servicio a los demás. Nadie iglesia hace lo como la Iglesia Católica. Nuevamente, seguramente hay comunidades católicas donde esto no está bien reflejado, pero el alcance más amplio del catolicismo apunta exactamente de la dirección del reino de Cristo. Piensen en lo que Jesús hizo, lo que Jesús habló, la visión de Jesús como humanidad unificado por el amor en la gracia de Dios. Y cuando tienen esta idea y pide, ¿dónde yo puedo encontrar esta visión hoy? Decimos, puede encontrar esta visión en la Iglesia Católica. Si quiere envolverse en la vida del reino de Dios, por eso envolverse en la vida de la Iglesia. Invitamos a las personas a unirse a la Iglesia Católica para que sus vidas puedan ser más explícitamente parte del reino de Dios. Unidad 8. El cómo de evangelización y cómo hablamos a los que están buscando algo. So, ¿cómo podemos invitar a las personas que no tienen una tradición de fe, en particular a las personas que nunca se han bautizado, a pensar en nuestra fe católica? Y es importante aquí ver que el diálogo está central en la comunicación de fe hoy. El Papa Francisco hizo este énfasis. Es una ayuda grande de pensar cómo yo puedo comunicar mi fe con los demás. Diálogo como un intercambio de seres humanos que son iguales en honestidad y cortesía. So, cuando yo hablo a otra persona, yo no hablo como yo soy jefe, como yo sabe y otra persona no yo sé, otra persona no sabe nada. No, es un intercambio de seres humanos. Y hay que confiar en la unión humana que puede existir entre nosotros como personas. No estoy forzando mi opinión por vencer a otro. No oímos las necesidades y ansiedades de otros. Oímos sus esperanzas y sus sueños. Tenemos una base de valores que compartimos. Uso estos valores compartidos para experimentar mis sentimientos, incluso mis sentimientos de fe, porque cada persona en fundación busca la misma, busca la plenitud de vida y de amor. Y como los deseos de otra persona está reflejado en mi propia fe, sin manipulación, sin usar motivos crudos. Yo comparto con otra persona, siempre con respeto, porque el Espíritu ya está trabajando en otra persona. Yo estoy acompañando a esta persona en sus dificultades, en sus preguntas, en sus problemas y en sus sueños. So, el diálogo, compartiendo nuestra humanidad,
es una manera de abrir los valores de otros, las necesidades de otros y cómo relacionar estos al reino de Dios. So, yo puedo venir cerca de personas de otras religiones, tal vez musulmanos o tal vez budistas. Y con esas personas construimos puentes para comunicar los valores que compartimos, nuestros entendimientos de Dios y de espiritualidad. Y por eso yo tengo que ser consciente de estas cosas adentro de mí. Y de otras comunidades cristianas, tal vez bautistas, tal vez pentecostales, tal vez presbiterios o lo que sea, construimos puentes para descubrir las perspectivas y las creencias compartidas en Cristo, tratando de erradicar entendimientos erróneos, esperando de compartir oraciones y lecturas de la Biblia. Con otros cristianos ya compartimos mucho. So, podemos usar la oración, la Biblia y mi propia espiritualidad. Yo puedo comunicar estos como una conexión, un lazo con los demás. Y con personas que no tienen fe ni una comunidad de fe, tratamos de usar nuestra comprensión de la situación humana para abrir al otro al perspectivo de fe. So, otra persona, él puede o ella puede hablar de su propia vida, de sus dificultades, de las dimensiones de sus vidas. Yo puedo hacer una relación con lo que ellos dicen, con las actitudes de mi propia fe. Y eso hay una ayuda de ser preparado de hacerlo. So, debemos tener información lista para dar a otros, o un sitio de web, un folleto o lo que sea. Y de vez en cuando unas personas llevan unas tarjetas con información de nuestra parroquia o el website de nuestra parroquia. Debemos conocer el sitio web de la parroquia o de diócesis. Anima a tu parroquia a preparar un folleto sobre la misión de la parroquia. Ten un poco contigo. Asegúrate que están en la parte de atrás de la iglesia. También haz lo que puedas para asegurarte de que tu parroquia tenga un periodo de consulta fuerte para las personas que están explorando su fe. So, por eso, la parte inicial de RCIA, de RICO, este es un tiempo para que la gente pueda explorar las preguntas de la vida. Cada parroquia debe tener esto, un periodo de hacer preguntas. Durante este periodo de investigación, las personas tienen la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas y explorar hacia dónde podría estar guiando a Dios. ¿Sabe el nombre de la persona que dirige el ministerio comunicado, el RICA? En caso de que alguien pueda ser referido para mayor consulta, mantén una relación con tu pastor y el personal pastoral en caso de que alguien tiene una pregunta. Y asegúrate con otras personas que yo estaré contigo para continuar la conversación, para oír sus preguntas continuas. So, para que debemos ser listos de comunicar una invitación y también un punto de entrada para que ellos puedan explorar su fe más claramente. Unidad 9, el cómo de evangelización, católicos inactivos.
Quizás la mayor ansiedad que sentimos es por las personas que conocemos y amamos que han dejado de practicar su fe. ¿Cómo podemos llegar a nuestros hermanos y hermanas católicos? Y tenemos estadísticas que tal vez asustan a nosotros. Los que asisten en los domingos una vez al mes y más, 40%. Y eso incluye 22% que asiste cada domingo, que es decir, en casi cada domingo, más que 80% no están en la iglesia. So, los que no asisten los domingos, 60%, y los que nunca, 30. So, 60 unas veces al año o menos, 30 nunca. So, cuando yo veo mi congregación, yo estoy viendo solamente una parte pequeña de la fe católica, de la comunidad católica. La mayoría de la fe católica no están en la iglesia en los domingos. So, hay información demográfica aquí. Muchos católicos tienen patrones erráticos de ir a misa, aunque asisten una vez al mes o poco más. Estas personas obviamente son creyentes. Viajes o otros eventos se interponen en la familia de asistir a la iglesia. La misa es importante, pero no es una prioridad. También muchos católicos mantienen una fuerte identidad católica, incluso si no son muy activos en la práctica de su fe. Cuando vayan al hospital, por ejemplo, pondrán católicos en su formulario de admisión, pero asisten solo varias veces al año o menos. Pero todavía tienen una identidad católica. Muchos católicos mantienen una identidad mucho más laxa con el catolicismo, pero todavía pueden asistir a la misa de vez en cuando. Hay solamente que pensar en los días de cenizas o domingo de Ramas y cuánta gente viene. El 30% de las personas solían ser católicos, se criaron como católicos, pero ahora ya no se consideran católicos. Y un porcentaje muy pequeño afirma que ya no creen en Dios. So, estos son las personas diferentes en sus actitudes hacia la iglesia. Y a mí hay dos tipos de pensar en estas personas. Yo puedo pensar que estas personas que no asisten en el culto, pero conservar la fe intensa y sincera. Ese es Papa Francisco. Y también hay personas que no tienen una pertenencia cordial con la iglesia y no experimentan el consuelo de la fe. Y la manera de hablar, la manera de tener diálogo con estas personas son obviamente diferentes. Una persona que se sienten bien católico, pero no asiste a la iglesia, es diferente que una persona que se siente aislado de la iglesia y lejos de la práctica de la fe. Pero siempre con estos dos tipos, nuestra amistad, gozo, los lazos, nuestro entendimiento, conversación, compasión, siempre yo puedo construir puentes. So, necesitamos una clara voz de invitación en la que las personas son invitadas constantemente a reconectarse con la comunidad de fe. Un proceso de compartir en el que las personas establecen nuevos vínculos de conexión con la iglesia a través de conexiones con sus feligreses y más activos y un periodo
esa es una palabra difícil para mí, periodo de seguimiento en el que las personas pueden celebrar el sacramento de reconciliación, continuar explorando la fe y servir más activamente a los demás en el nombre de Cristo. Las parroquias y los católicos individuales pueden proporcionar este tipo de alcance en sus vecindarios y círculos de amistad. Nosotros hay que invitar. Nosotros hay que ser abiertos a los demás. Nosotros hay que acompañar. Nosotros hay que escuchar a las personas, formar una conversación y ayudarlos a reconectar a la fe. Muchas veces la gente todavía tiene fe y ellos tienen solamente reanimar esta fe, reconectar con la iglesia. Y unidad 10, equipos de evangelización. Hay cosas que podemos hacer por nosotros mismos, pero juntos podemos hacer mucho más para ayudar a nuestra parroquia a llegar a los demás. ¿Cómo desarrollamos equipos de evangelización en nuestras parroquias? Y aquí tenemos que preguntar de la parroquia típica, ¿dónde gastan sus parroquias su dinero? ¿Quién tiene interés para los que no están envueltos en la iglesia? ¿Quién trabajará de llegar a los parroquianos alejados? Más o menos cada parroquia está concentrada en sí mismo, en los miembros que asisten, y están olvidando a los demás. Y hemos visto que el porcentaje de las personas que están en la iglesia son más y más pequeña, y por eso más y más grande las personas que no están asistiendo a la iglesia. ¿Quién va a invitar a ellos? ¿Quién mantener este tipo de persona en la mente de la iglesia? Necesitamos un equipo de evangelización. ¿Y cuál es su tarea? Reflexionar más profundamente sobre el llamado de evangelizar, observar la parroquia a quien llega y a quien le cuesta llegar, buscar los objetivos básicos que las parroquias pueden proponerse realizar y actuar empezando ministerios específicos para ayudar a que estos objetivos de la misión se hagan realidad. Necesitamos un equipo de evangelización para ayudar a la parroquia a pensar cuál es la manera en que podemos pensar y llegar a las personas que no están envueltas. Y el proceso es hacer metas, formar objetivos para realizar estas metas y acciones por realizar estos objetivos y estas metas. Y tenemos que entender quién va a hacerlo y cuándo hacemos algo y cómo hacemos esto. Si está un grupo, y no necesitamos mucha gente, tal vez un grupo de 4, grupo de 6 personas que pueden hacer los asuntos de evangelización, puedes hacerlo más prominente en la vida. Y ese equipo usa las organizaciones de la parroquia y usan los ministerios de la parroquia para que podamos llegar a los demás. Y más que nada, no se puede evangelizar sin oración. Solamente con oración que una persona o que una parroquia puede evangelizar.
que las personas pueden ser motivados de evangelización. En cada parte de cada parroquiano, cada organización, cada liturgia de la parroquia debe ser enfocado en evangelización. Y aquí tenemos este libro, Más allá de las bancas, con un descuento. Si escribe webinar 20, cuando ponen la orden a nuestro website, puede recibirlo por $7.25. Y ese es el website aquí, www.pmdc.org. Y en este puede visitar la tienda, el store, y en el store puede descubrir este librito. Ok, bueno, a ver si hay preguntas o comentarios o lo que sea. Por favor, usa abajo el Q y A que está abajo para hacer sus preguntas. Yo voy a esperar si hay preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Aquí, uno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Ustedes han sufrido de mi español. Gracias. Sí, bueno, sí. Podremos recibir la copia de su presentación. En verdad, ustedes van a recibir la grabación y también los PowerPoint transparencias que ustedes pueden usar en sus propias parroquias. Gracias, Caro. Yo voy a esperar poco más si alguien otro quiere hacer una pregunta o comentario. Estoy muy agradecido por su tiempo de envolverse en esta presentación. Gracias, Diego. Y Berquís Monegro, muchas gracias. Sí, yo puedo hacer unos talleres más en español. Yo tengo otro libro que escribió que se llama Para Católicos Discípulos. Es una presentación de lo que quiere decir un discípulo de Cristo católico. So, tal vez yo puedo preparar eso en unas clases también. Ok. Gracias, Petra. Ok, bueno. Well, usted van a recibir información de nosotros. ¿Hasta cuándo? Yo creo. Yo creo usar este código de descuento al menos por un mes. Sí, porque vamos a continuar eso. ¿Ok? Muchas gracias a todos ustedes. Yo espero que usted puede usar este libro con unos en la parroquia para hacer talleres y pueden usar la grabación para hacer una orientación a los demás. Que Dios le bendiga y recuerde que ustedes han recibido el Espíritu de Cristo para que ustedes puedan compartir este Espíritu con los demás. Dios le bendiga. Gracias.